En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy traemos de nuevo un hermosísimo testimonio de conversión de manos de nuestro hermano Michele Marincolo. Creo que lo dije bien, hermano. Sí, correcto. Con la acentuación y todo. Pues fantástico. Bienvenido, hermano. Mil gracias por aceptar esta invitación, ¿verdad? Para contar su testimonio, que yo creo que va a ayudar a mucha gente que tenga dudas, ¿no?, sobre su fe, gente que quieran salir de la iglesia y pueden tener ciertas dudas, o personas que están fuera de ella y también tengan ciertas dudas para volver a la iglesia católica. Pero en primer lugar, me gustaría pues que nuestro hermano pues se presentara, ¿no?, y nos diera un poquito a conocer pues quién es nuestro hermano Michele. Bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente por el privilegio de poder estar aquí, de verdad, hermano. Que Dios te bendiga y que continúe también Igualmente. bendiciendo tu apostolado. Por otro lado, pues como bien lo decías, y sí, efectivamente eres de los pocos que ha pronunciado bien mi apellido, soy Michele Marincolo y soy italiano. Para aquellos que se pregunten, bueno, ¿y este hombre con este nombre y este apellido de dónde viene? Soy italiano, vivo en España ya desde hace varios años, desde hace 10 años. Pero bueno, me he nacido, he criado en Italia. Simplemente soy un hombre, esposo, padre, cristiano, por supuesto católico, ¿no? Como bien lo digo, como bien se infiere por lo que acabo de decir, entonces seglar, laico, que se dedica más que nada a compartir temas relacionados con la teología, la filosofía, la apologética y la contrarrevolución cultural cristiana a través de varios modos, a través de varios medios, uno de los cuales a través de aquí también en YouTube. Pero bueno, en fin, trato de hacer lo que pueda por el reino del Señor, por la iglesia de Cristo. Sobre todo desde que he podido yo también, por la gracia de Dios, venir a la plenitud de la fe hace ya en realidad 2 años y medio. Sucedió un 30 de diciembre, un viernes 30 de diciembre del año 2022. Así que bueno, por la gracia de Dios, ya digamos estoy por fin aquí en casa y disfrutando entonces de esto, y ahora tratando de poder también retribuir y contribuir en lo que pueda para que otros también puedan tener cierta formación, ¿no? Al menos un mínimo, sobre todo en esta época, ¿no? En estos tiempos que es siempre, o sea, más que nunca, es necesaria y para todos. Totalmente. La formación en nuestros días pues es algo esencial, ¿no? Ya que lo ha nombrado el hermano, vamos a dejar todas las redes del hermano aquí debajo en la descripción, ¿verdad, hermano? Pero ¿tiene canal en YouTube? Sí, tengo un Sí, canal en ¿no? YouTube, sí, ¿Cómo se que llama? se llama Bovem Mutum, en latín, en español buey mudo, haciendo referencia al doctor común de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Así le llamaban y así le apellidaron sus compañeros de universidad, y pues entonces para tratar de quitar un poco más de mí y tratar de poner el foco más en Dios, en este caso particular a través de, como tal, Santo Tomás de Aquino, pues he escogido hace poco, lo cambié hace poco, antes llevaba mi nombre al canal, pero hace poco le puse este. Fantástico. Pues los hermanos que lo deseen, pues pueden ir a su canal y aquí debajo pues dejaremos el link directo para que lo podáis clicar y YouTube pues directamente te redirige al canal de nuestro hermano. Pues hermano, pues coméntanos un poquito. ¿Fuiste siempre católico? ¿No eras católico? ¿Viviste en una familia protestante? Cuéntanos un poquito sobre tus inicios en la fe. Ujú. Yo nací en una familia de testigos de Jehová en Italia, Ujú. y mis padres testigos de Jehová. Tengo también 2 hermanos, uno mayor, uno menor, entonces yo soy el segundo de 3 hermanos. Y me crié como testigo de Jehová y también, digamos, me desarrollé, o sea, traté de ser un buen testigo de Jehová, fiel a la doctrina que profesa tal organización, y hasta incluso, digamos, fui un caso como medio particular, un tanto anómalo, porque yo, por ejemplo, me bauticé
en la organización de los Testigos de Jehová sin haber todavía cumplido los 12 años. Digo que es un caso un tanto anómalo porque no suele haber bautizos a tan temprana edad entre los Testigos de Jehová. La mayoría se bautizan, si es que vienen de familia de Testigos de Jehová, se bautizan en la adolescencia, otros en cambio ya habiendo ya cumplido la mayoría de edad, con menos de 12 años son muy pocos. Y ciertamente están así que incluso aquellos que son llamados, que son conocidos como los ancianos de la congregación, que serían para nosotros, digamos, como lo equivalente a nuestros sacerdotes, a nuestros curas, pues tuvieron que analizar bien mi caso para tratar de entender, para poder discernir si es que efectivamente yo quería bautizarme, si es que había entendido también cuáles eran las implicaciones de ello, o bien si quizás había como cierta influencia por detrás, tal vez por parte de mis padres o por parte de alguna otra persona que me estuviera entonces moviendo, impulsando de algún modo pero querer hacer algo que en última instancia o bien yo no quería totalmente digamos propiamente, o bien que no había, como que si no hubiera entendido cuáles eran las implicaciones. Pero bueno, al final, como digo, me bauticé antes de los 12 años, por lo que entonces pudieron ver que efectivamente era sincero, era honesto en lo que estaba haciendo. Y así, entonces, continué radicalizándome entre los testigos de Jehová. Digo, radicalizándome en un buen sentido, ¿no? O sea, no entonces haciendo referencia a la connotación negativa, sino simplemente como una persona que trata de ir siempre más a las raíces de la fe en la que profesa, tratar de, digamos, estar bien consolidado en el fundamento para poder no solo creer verdaderamente todo el cuerpo de doctrina, sino además también para intentar vivir bien lo que cree. Y así hasta más o menos los 16 años y medio, que fue cuando decidí alejarme de los Testigos de Jehová. Hermano, la edad de los 12 años como la edad mínima, ¿es un requisito de ellos que te colocan o era especialmente esa congregación? ¿O ellos piensan que para tener cierta madurez el individuo debe de tener más de 12 años? Sí, va un poco por lo último que dijiste. Es decir, Ujú, es en términos generales, entonces no era algo solo propio de esa congregación, de esa comunidad, sino que en ujú. términos generales toda la organización, digamos, se mueve, tiene ese modus operandi, ¿no? Se mueve de esa manera. Ahora, no tienen una edad mínima, digamos, fijada de un modo estricto. Simplemente consideran un poco lo que tú comentabas, ¿no? La persona debe tener como cierta madurez, debe entender qué está haciendo, qué implica, qué se sigue de ello, ¿no? Cuáles van a ser tanto las ventajas como también todos los beneficios entonces, pero también como todas las obligaciones que tiene de ese momento en adelante. Entonces, tienen más o menos que pensar eso. Digo esto porque ciertamente que también hay casos que son aún más extraños, pero también sé que hay casos incluso siendo más pequeñas algunas personas. Incluso una vez llegué a escuchar el caso de una niña, si mal no recuerdo, que tenía 6 o 7 años, que fue bautizada. Y ahora no recuerdo la edad específica. Pero bueno, en fin, pero casos todavía más extraños, ¿no? En general van un poco se mueven un poco por este principio. La persona debe entender cabalmente lo que está haciendo. Ajá. Claro, hacen una lectura un tanto sesgada, ¿no?, de la escritura, porque podemos ver que en la Sagrada Escritura, pues, el bautismo reemplaza la circuncisión y ningún judío esperaba a que su hijo tuviera, pues, no sé, 10, 15, 20 años, ¿no? Sino que al octavo día, pues, el individuo, pues, pasaba por las tijeras, ¿no? En el templo, ¿no? Pero bueno, son doctrinas de esa secta, voy a llamarla así, porque es lo que es, ¿no? No, Sí. no creo que sea nada ofensivo porque es lo que es, ¿no? Si un gato es un gato, le tengo que llamar gato, ¿no? No le puedo llamar jirafa porque sería totalmente erróneo, ¿no? Eh, ¿Cuál fue, hermano, la reacción de su familia? Porque si a los 16 años pues decide apartarse de los testigos de Jehová, ¿cómo fue la reacción de su familia y luego, lógicamente, la congregación? ¿Cómo se comportaron luego con usted? Ujú, claro. Sí, efectivamente pasaron de estar bastante contentos y orgullosos de mí, mis padres particularmente, digamos, a verse totalmente decepcionados, ¿no?, de mí, ¿no? Porque
Bien, como dices, después de haber cumplido con, bueno, lo que en teología se conoce, se denomina como el credo bautizo, ¿no? El credo bautismo, ¿no? Diferenciándolo entonces del paido bautismo, o sea, del bautismo de los párvulos, de los infantes. Pues claro, dices, ellos pensaron, más o menos razonaron así: ¿cómo es posible que a tan temprana edad fue consciente y entendió, pudo discernir la verdad? Porque ellos hablan en general de la verdad, que en principio no está mal, ¿no? Pero claro, tal y como lo plantean ellos, justamente como decías, en virtud de que esa organización es en realidad sectaria, y con secta, no solo, entiéndase, no solo en términos teológicos, sino también en términos psicológicos, pues entonces, claro, ciertamente, digamos, hacen una reducción de esto que los lleva a ver la vida de acuerdo a este modo, ¿no? Es decir, todo lo que está aquí en la organización es la verdad. Solo aquí está la verdad, solo aquí está el bien. Fuera de la organización se encuentran solo las mentiras y los engaños del demonio, que trata de pervertir a la gente y de alejarlas de este modo, dicen ellos, de Jehová, ¿no? O sea, de Dios. Entonces, claro, para ellos fue, digamos, un golpe bastante duro, bastante fuerte, y en la medida en la que vieron que me alejé de ese modo, se preocuparon bastante y pensaron que a lo mejor estaba siendo influenciado por alguien por detrás, ¿no? Y sin embargo, no fue así. Ellos con el tiempo también se dieron cuenta de que simplemente era una decisión que yo había querido tomar, pero sí, lo tomaron bastante mal, y eso ciertamente que también llevó a toda una serie de repercusiones en la vida familiar, que solo aquellos que salen ya sea de la Organización de los Testigos de Jehová o bien de cualquier otra secta, pues saben, ¿no? Qué es lo que se tiene que experimentar, por lo que se tiene que pasar, ¿no? El aislamiento por parte de la familia, dejan de hablarte, dejan de, digamos, de tener un trato contigo personal, simplemente, pues, dependiendo, ¿no?, de las circunstancias, pueden ser más estrictos, más escrupulosos, o un poco menos, ¿no? Por ejemplo, como en mi caso, yo todavía con 16 años y medio aproximadamente, sí, vivía en la casa de mis padres, entonces, claro, tenía que haber como cierto trato en virtud de que compartíamos en la misma casa, ¿no? Vivíamos bajo el mismo techo. Pero en el momento en el que yo decidí irme, y para la persona que no vive, ¿no? O sea, se va de los testigos de Jehová y ya se encuentra viviendo por su lado, aparte, ¿no? Viviendo su vida, pues entonces lo experimentan ellos desde el inicio, y para mí fue un poco después, justamente cuando me fui por fin de mi casa, cuando me independicé. Entonces, o sea, como tal, la relación se cortó por completo. Entonces ahí ya no hay como tal manera de poder prácticamente hablar con la familia, eh, excepto en casos que realmente requieran casi que necesariamente ese tipo de relacionamiento. Por ejemplo, no sé, dígase de la muerte de un familiar, o bien de ciertas cuestiones que necesariamente requieren de la confluencia de todos los miembros de la familia. No sé, por ejemplo, ¿no? Eh, se vende parte de una herencia o cosas así. O sea, me refiero entonces a casos como muy extraordinarios. Ahí sí se daría ese trato otra vez, pero siempre de un modo muy limitado. Y entonces ese fue un poco, digamos, aquello por lo cual, como muchos otros que se van de la organización, pues yo también lo tuve que pasar. Complicada esa situación. Después, hermano, de su salida de los testigos de Jehová, de la Watchtower y toda la organización, ¿siguió buscando de Dios o estuvo un tiempo en búsqueda? ¿Se volvió a sumar a algún grupo, no sé, protestante, evangélico? O quizás, no creo, otro salón no, porque es volver a lo mismo, ¿no? Pero siguió buscando de Dios. Ujú. En un primer momento, no. Yo me Ujú, fui no por causas nobles, no porque me hubiera dado cuenta de que ujú. el cristianismo no se encontraba ahí. Yo me fui ciertamente por causas, en cambio, viciosas. Bueno, con 16 años y medio, eh, empecé a tener ciertas amistades en el instituto que no eran testigos de Jehová y que llevaban un estilo de vida con el cual yo, como testigo de Jehová, no hubiera podido seguir también, ¿no? Puesto que hay toda una serie de reglas, de normas bastante estrictas que han de seguirse,
si es que se quiere ser verdaderamente testigo de Jehová. Entonces, claro, yo me encontré más o menos, digamos, en ese tipo de, en ese dilema, ¿no? ¿Qué hago? Aparento ser un buen testigo de Jehová, pero por otro lado, en cambio, en realidad no lo soy, entonces me muestro como con dos caras, llevo así entonces una doble moral, o bien simplemente me alejo, dejo de considerarme testigo de Jehová y vivo la vida de acuerdo a mis propias reglas, de acuerdo a mis propias normas. Y al final, entonces, me pareció mejor proceder de la segunda manera. Entonces, yo me fui, como digo, por causas no nobles. Yo eso lo reconozco siempre y soy consciente de ello. Lo hago hincapié en esto porque de vez en cuando hay algunos que, siendo todavía testigos de Jehová y escuchan mi testimonio, entonces, claro, este es lo primero a lo cual, digamos, a lo cual atacan, ¿no? Ah, claro, pero tú te fuiste porque querías salir a bailar, porque querías vivirla de acuerdo al mundo y cosas parecidas, ¿no? Y sí, es cierto, eso es verdad, ese fue mi caso. Pero me sirvió, fue la manera en la cual Dios, permitiendo ciertas cosas, estoy convencido de que no la causó, la permitió, para poder, digamos, a partir de ese mal sacar un bien mayor, porque eso me sirvió en primera instancia para poder ir poco a poco desconectándome, desrelacionándome de toda digamos, la fuerte influencia que ejercía la organización sobre mí, porque ciertamente que no se trata solo de creencias, no es solo algo, digamos, intelectual, sino que también se da una manipulación, una fuerte manipulación que lamentablemente aquellos que continúan siendo parte de la secta de modo activo, conscientemente, ellos no saben que están bajo el efecto de la manipulación en virtud de la cual se quedan en esa organización, porque de lo contrario sería muy difícil, muy improbable que una persona se quedaría. Y así, de hecho, es como sucede en todas las sectas. Solo es en virtud de esa manipulación que permanecen en donde están hasta que se dan cuenta. Y ahí es cuando, de vez en cuando, algunos se anima, eh, se arma de valor, de virtud, y entonces trata de alejarse, ¿no? Por medio, habiendo, pero antes asumido el coraje. Y entonces, eso a mí me sirvió, como digo, para poder desconectarme de ellos, sobre todo para dejar de estar bajo los efectos de tal manipulación en un primer momento, pero no me dirigí, no me orienté hacia Dios. Es más, yo al inicio, cuando me alejé, siempre cuento esto. Yo le dije a Dios en una oración, yo no me quiero alejar de ti, pero sí me quiero alejar de esta vida en algún momento, pero volveré. Yo me alejé de esa manera, entonces, como casi que, entre comillas, en buenos términos con Dios, aunque no tan buenos términos con la organización. En un primer momento, entonces, ese fue mi estado, y poco a poco, pero en la medida en la que uno se aparta por completo de todo algo, de todo aquello que de algún modo pueda relacionarlo con Dios, porque ellos, equivocados y estando muy equivocados, aún así hay cierto modo de atender a Dios. Entonces, en cierta manera, uno, pues, por supuesto, está más cerca de Dios de esa manera que siendo, por ejemplo, ateísta o siendo agnóstico. Entonces, claro, en la medida en la que uno se aleja aunque sea de un calor muy mínimo, de un fuego, aunque fuere mínimo, pero si se aleja, entonces pasa a estar por completo en el frío, ¿no? En el lado frío donde no lo percibe para nada. Y eso fue lo que me sucedió a mí. En la medida en la que me alejé, a las primeras semanas, digamos, yo seguía más o menos viviendo como un testigo de Jehová, digamos, em, ¿cómo decirlo? No practicante simplemente, ¿no? Pero poco a poco me desconecté por completo también de la creencia en Dios. Entonces pasé a lo que sería un agnosticismo teórico, pero ateísmo práctico. Para aquellos que a lo mejor no manejen estas terminologías, ser agnóstico en la teoría y ateísta en la práctica quiere decir que si alguien me hubiera preguntado, ¿tú consideras que Dios existe o que no existe? Mi respuesta habría sido, no lo sé. O sea, yo argumentativamente no podría dar una respuesta. Si tuviera que apelar a evidencias a favor o en contra, tampoco podría plantearlas. Eso habría sido mi respuesta en ese momento. Pero en la práctica vivía como un ateísta, es decir, como que si Dios no existiese,
y siendo por lo tanto yo mismo mi propio Dios, en el sentido de dictar yo las reglas en virtud de las cuales vivía y era yo entonces mi propio Dios, el Dios de toda mi vida, sin tener entonces a alguien al cual tener que rendirle cuentas. Ese fue entonces más o menos mi situación una vez que me alejé de la organización. Pues hermano, yo quisiera romper una lanza a su favor, porque al menos fuiste honesto. Tú dices, yo quiero llevar esta vida, soy joven, quiero llevar esta vida, pero corto de momento con los testigos de Jehová, ¿no? Yo creo que sería más hipócrita quedarse estando en el stand de la Watchtower con la revistita Despertad y todo esto, y por la noche pues salir con los amigos, ¿no? Y hay Tomar muchos una así. copa. Pues a eso me vengo a referir, hermano, porque yo he recibido, por ejemplo, testimonio de ex testigos, que esos testimonios no han aparecido aquí, pero yo sí he recibido sus testimonios, pues así a petit comité, ¿no? Así entre los dos. Y personas que cometían unos pecados horrendos de impureza dentro de la organización, pero luego se suben a la tarima y comienzan a dar clases de moral. Yo creo que eso es hipocresía. Pero sí, yo creo que si una persona pues se desmarca de la organización de donde está y decide, no digo que está bien, no quiero que nadie se lleve engaño, ¿no? Pero sería deshonesto seguir en la organización dando la sensación de que yo soy así, de esta manera, y enseñando a otros, supuestamente, y pues de noche, fines de semana o lo que fuera, pues llevar una vida acorde, no acorde con el Evangelio, ¿no? Que yo creo que dentro de lo malo, pues nuestro hermano pues hizo lo mejor, ¿no? No quiero llevar una doble vida, me decido, o soy caliente o soy frío. Pues si yo quiero ser frío, pues yo soy frío. Lo que no vamos a hacer es ser tibios, ¿no? Como dice Apocalipsis. Y yo creo que la decisión más acertada en ese momento, dentro de ese contexto familiar, religioso y todo esto, yo creo que fue lo más correcto, ¿no? Y gracias a Dios, a través de esos caminos, pues nuestro hermano, pues al final, pues desembocó, ¿no? Aquí en la iglesia. Por eso digo, hermano, que te felicito porque fuiste honesto en ese momento y decidiste pues no llevar esa doble vida, ¿no? Digámoslo así. Muchas gracias, hermano. Y sí, efectivamente, como dices, al final, gracias a Dios, por la gracia de Dios, ¿no? Y aquí es donde pude llegar, ¿no? Al final sí que pude conocer verdaderamente la verdad, ¿no? El juego de palabras, y me trajo donde estoy ahora. Aunque yo no vine al cristianismo por el catolicismo. Yo vine al cristianismo en primera instancia a través de un cisma, como tal, a través del protestantismo, particularmente a través del pentecostalismo. Así fue como yo me acerqué a Dios y, y llegué a ello, digamos, después de haber tenido como una especie de experiencia mística, si se puede llamar de ese modo. Y bueno, fue así como llegué y fui eh, protestante por 7 años, porque yo me convertí al cristianismo en febrero de 2015 y lo fui hasta prácticamente, como decía antes, cuando me convertí al catolicismo, el 30 de diciembre de 2022, entonces sí, 7, casi 8 años, digamos, ¿no? Y así fue como pude venir entonces a la plenitud de la fe finalmente, después de un largo recorrido. Claro que sí. Hermano, ¿qué elementos de verdad encontró siendo pentecostal? Yo pasé un camino parecido al que pasaste tú, hermano. Yo fui también pentecostal y fue gracias también a esa secta que al final pues llegué a la iglesia, ¿no? Por tanto, esa parte, ¿no? de lo que tú quizás vayas a contar, pues quizás yo también la viví, ¿no? ¿Qué elementos, hermano, encontraste con los pentecostales que te hizo pues sentir más sed, más hambre de la plenitud de la fe? Porque a mí me ocurrió algo así. Claro. Bueno, lo primero para acercarme al pentecostalismo, Uh -huh. y antes que eso, como tal, pues debido a que yo me encontraba, como decía,
en esa postura, ¿no? En esas condiciones de agnosticismo teórico y ateísmo práctico, pues lo primero que quise hacer fue de algún modo determinar si efectivamente existía Dios o no. Eso, como tal, es la puerta de entrada para cualquiera que después quiera convertirse al cristianismo. Primero ha de creerse tal cosa. De hecho, en la misma epístola a los Hebreos, San Pablo justamente lo dijo explícitamente. O sea, todo aquel que quiere acercarse a Dios, pues primero ha de creer que Dios existe. Si no, no se puede hacer nada de todo lo que sea preciso hacer después. Entonces, primero traté de determinar tal cosa. No lo hice por medio, digamos, de mm, un recorrido demasiado sofisticado, demasiado escrupuloso. Yo no tenía todavía una formación en filosofía, ni mucho menos en teología. Entonces lo hice un poco a mi manera, ¿no? Apelando a principios que además lógicos, que son principios, digamos, evidentes, un poco para todos en general, y que los usamos a diario, incluso cuando no nos damos cuenta, ¿no? Principios como, por ejemplo, el de contradicción, principio de causalidad, principio de razón suficiente, entre otros. Así, bueno, fue como en última instancia pude llegar a la conclusión de que efectivamente tenía que existir, decimos en filosofía, una causa primera, ¿no? Es decir, un Dios, dicho de otro modo, un Dios que hubiera creado todo. Entonces, así fue como, digamos, más o menos, llegué a la conclusión de que sí, hay un Dios, Dios existe. Bien, y de ahí tuve que proceder, pero con algo más específico, ¿no? O sea, de entre todos aquellos en el mundo, de entre todas aquellas religiones em, que ostentan como tal ser la religión correcta, pues entonces, ¿cuál de esta verdaderamente será la religión correcta? Porque si Dios existe y yo le tengo que seguir, pues he de seguirle de la manera correcta. Querer meterme en una religión porque sí, eso no sería lo más procedente, ¿no? No sería lo debido. Y digo, y pensé esto porque también tuve en cuenta el hecho de que las religiones suelen contradecirse entre ellas, entonces no podría, digamos, caerse, al menos no se debería, ¿no? Si es que uno quiere ser congruente, consistente, y no se puede caer en un relativismo teológico donde da igual la religión que fuere, no puede dar igual, tiene que haber una entre ellas, si es que cuando en el caso en el que uno encuentra contradicciones, porque la verdad no puede estar en la contradicción, o sea, en ambas contradicciones al mismo tiempo, o está en un lado o está en el otro lado de la contradicción, o incluso podría no estar en ningún lado, ¿no? Si las dos fueran erróneas. Eso fue lo primero y después justamente tuve que proceder para tratar de determinar cuál era la religión correcta. Ahora, vi algunas, ciertamente que entre todas las miles que hay, o sea, se calculan que hay más de 4.000 religiones, entonces es impensable, ¿no? Poder ver todas estas. Entonces me basé más que nada en aquellas que son más cercanas aquí, o sea, occidentales o más cercanas a Occidente, por ejemplo, de Oriente Medio. Entonces tuve en cuenta el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, vi un poco de budismo, hinduismo, o sea, las que además son las religiones mayoritarias en el mundo. Y me di cuenta de que en el caso del hinduismo no podía ser como tal una religión verdadera porque se niegan demasiadas cosas que son absolutamente evidentes, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, se quieran plantear miles de dioses. No puede ser tal cosa. O sea, el politeísmo no se puede plantear, eso no se sostiene en absoluto. Además de que también se niegan otras cosas, como por ejemplo la objetividad de la realidad, o sea que vivir en una ilusión es algo impensable, no, entonces me pareció algo totalmente irrazonable, por lo que entonces la descarté fácilmente. En el caso del budismo, pues sucedió algo parecido porque se parecen bastante, aunque además el budismo ni siquiera se considera eh, como una religión propiamente hablando, ¿no? Primero porque hay una buena parte del budismo que es ateísta, ni siquiera afirman que haya un Dios. En segundo lugar, un poco también por estas cuestiones, ¿no? De una vida ilusoria o sea, que se niega la objetividad de la realidad y, en fin, me pareció entonces un poco loca, ¿no? Como postura. Entonces, estas dos las descarté fácilmente. Con respecto del islamismo, del judaísmo, también las llegué a descartar en última instancia porque, bueno, en el caso del islamismo, no me di cuenta de que había
bastantes evidencias de un Jesús histórico que además hubiera muerto en la cruz, y el islamismo tal cosa no la afirma. Afirma que sí hay un Dios, entonces en ese sentido pues tiene una ventaja con respecto de los sistemas de creencias politeístas, pero pues, ese Dios ahora, ¿no? Ahora lo sé, en ese momento no lo sabía, pero ahora sé, por ejemplo, para aquellos que a lo mejor podría llegar a interesarles, no es un Dios que pueda ser real. Es un Dios que tiene bastantes problemas. En filosofía hacemos referencia a estos problemas como problemas de composición. Es decir, en última instancia, para ahora no meternos en, digamos, en precisiones filosóficas que podrían aburrir a algunos, el problema de las composiciones metafísicas, en última instancia, nos dicen que no es la primera causa, que ha, dicho de otro modo, ha comenzado a existir. Entonces, cualquier tipo de Dios que se postule que tenga composiciones metafísicas no es un verdadero Dios, porque para que un Dios sea verdadero Dios, no puede haber comenzado a existir, porque esto entonces nos mandaría en un retroceso, ¿no? Para tratar de entender, bueno, quién fue aquel que le creó, ¿no? Y este a lo mejor podría ser el verdadero Dios. Habría que poder verse, ¿no? Bueno, este es uno de los muchos problemas que tiene como tal el Dios, entre comillas, del islamismo, que yo pero en ese momento no sabía, ¿no? Eso yo lo descubrí después. En ese momento, más que nada, me basé a lo que era la cuestión del Jesús histórico, que además había muerto en una cruz. El islamismo, ciertamente, que profesa la no muerte del Señor Jesús y que Dios de algún modo lo sustituyó, lo suplantó por otro individuo. Suele decirse que un ángel tomó la apariencia humana y por lo tanto como una especie de segunda encarnación, más o menos. Entonces, bueno, la cuestión es que hubo un sustituto que murió en la cruz y Jesucristo no. Bueno, esto también no me parecía en absoluto razonable, no me parecía que respondiera a las evidencias históricas que sabemos, que conocemos. Entonces, pues también en última instancia descarté el islamismo y el judaísmo en la medida en la que en cambio también tiene ahí algunos problemas tanto relativos también al tipo de Dios, o sea, a los atributos divinos que le ponen a Dios. El judaísmo postula, sobre todo el judaísmo actual, también hay varias tradiciones en el judaísmo, ¿no? Pero en general, en términos generales, se postula una especie de Dios deísta, no tanto teísta, o sea, no un Dios relacional, sino un Dios creador, sí, ordenador también de todo el cosmos, de todo el universo, sustentador en cierto modo. Sustentador en un sentido de que, desde luego que toda la creación depende de él, entonces si quisiera hacer desaparecer, si quisiera aniquilar toda la creación, podría hacerlo, pero no es sustentador en términos de una providencia, tal y como por ejemplo el cristianismo la postula. No es un Dios relacional, no es un Dios por lo tanto cercano, no es un Dios que ama como el tipo de Dios que en cambio sí se postula en el cristianismo. Y pues me pareció a mí también que en la medida además en la que se niega que Jesucristo era un Mesías, y yo en ese momento me pareció bastante evidente. Después, en la medida en la que fui profundizando y desarrollándome más en filosofía y en teología, me di cuenta de que ciertamente hay objeciones bastante buenas que se pueden postular desde el judaísmo, pero bueno, en ese momento yo no las conocía, no las consideraba, y en virtud de lo que conocí en ese momento, me pareció que también el judaísmo no podía ser una religión verdadera, porque veía yo como cierta, ese tipo de Dios relacional, no lo veía en el judaísmo, y además en la medida en la que en cierto modo también se niega, pues me pareció que no podría esa haber sido la religión verdadera. Así que bueno, me quedé con el cristianismo. Ahora bien, en febrero, entonces como decía, en febrero de 2015, le dije adiós, ¿no? Mientras estaba en un autobús, todavía estaba en Italia, le dije adiós, bueno, está bien, no solo reconozco que existes, sino que además
quiero convertirme al cristianismo, porque entiendo que esta es la religión correcta por medio de la cual pues yo puedo relacionarme contigo, sin saber ni siquiera qué religión justamente esto significa, ¿no? Religar, y que por lo tanto solo puede haber una religión, pero bueno, más o menos un poco mis razonamientos me condujeron hacia la misma conclusión accidentalmente. Y así que así fue como me convertí, y puesto que mi esposa actualmente, en aquel tiempo todavía no estábamos casados, nos casamos unos meses más adelante, entonces en aquel momento mi novia, ella venía de una familia pentecostal y ella también lo era, ya se había bautizado también antes de conocerme a mí, pero se encontraba alejada de Dios, alejada digamos, de su comunidad en ese momento, entonces digamos como descarriada, ¿no? Como algunos le suelen decir. Así que bueno, la cuestión es que un poco por su influencia, un poco también por mi sesgo anticatólico que todavía traía de los testigos de Jehová, la cuestión es que de las varias tradiciones cristianas principales, el catolicismo prácticamente ni lo consideré, del ortodoxismo vi muy poco por encima, pero no lo entendía muy bien, entonces también lo descarté por eso, ¿no? O sea, por ignorancia, tal cosa no sería válida en la actualidad, pero bueno, así fue como yo actué en ese momento. Y bueno, entonces por la cercanía, ¿no? de mi novia con respecto del pentecostalismo, y aunque, como digo, descarriada en ese momento, pero al fin y al cabo ella seguía trayendo consigo esas creencias firmes, y la cuestión es que entonces así fue como me acerqué al pentecostalismo. En un primer momento fue difícil para mí porque yo todavía no reconocía, pese a que había concluido que Dios existe, pese a que había concluido que el cristianismo era la religión, al parecer al menos más adecuada, más conveniente para poder servirle a este Dios, no era capaz yo de aceptar la divinidad del Señor Jesús. Para mí Jesús era un ente creado, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Era un ente, o sea, era una criatura, y que era la más noble, ciertamente. O sea, yo seguía trayendo esta creencia, esta doctrina propia de los testigos de Jehová conmigo, y, y no era capaz de deshacerme de esta, no me podía despojar de ella. Así que bueno, la cuestión es que me costó, pero finalmente llegó el momento en el que Dios me dio la luz que necesitaba, y también la gracia que necesitaba, no solo para entender, sino también para aceptar tal verdad. Y entonces finalmente fui capaz de aceptar esto, entonces así por consiguiente también acepté, me fue fácil después también aceptar la personalidad del Espíritu Santo, ¿no? Entonces pude aceptar toda la Santísima Trinidad como doctrina, y esto me llevó tiempo, y este tiempo como tal, o sea, que fue transcurriendo, habíamos empezado a lo largo de este tiempo, habíamos empezado a asistir a una comunidad pentecostal que era la más cercana de casa, vivíamos en el campo, entonces en realidad teníamos más o menos, tardamos como media hora en llegar ahí a esa comunidad, media hora no en un trayecto de ciudad, ¿no? Que podría ser, bueno, media hora en ciudad, y sobre todo en las grandes ciudades, en realidad no es muy lejos, no está muy lejos, pero aún así uno a lo mejor por el tráfico, lo que fuere, se puede llegar a tardar media hora. Hablamos de media hora, digamos, de carretera, entonces estaba bastante lejos, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que empezamos a frecuentar esta comunidad, y ahí fue donde poco a poco, entonces, pude llegar a estas conclusiones, donde el Señor obró en mí. Esto es bueno, ¿no? Porque justamente también nos recuerda que ciertamente Dios muestra su gracia, comunica su gracia en todo lugar, para empezar, tal así que San Pablo, eh, no como tal, nos compartió una sentencia que es netamente, digamos, estricta, ¿no? O sea, nadie tiene excusa ninguna, tendrá, mejor dicho, en futuro, ¿no? Tendrá excusa ninguna en el momento en el que tenga que comparecer delante de Dios, porque hay una creación que atestigua, que pone en evidencia que hay un Dios. Y aún más cuando hablamos de comunidades que son cristianas, aunque no plenamente, entonces no son católicas, pero ciertamente que la gracia de Dios en esas comunidades se manifiesta en un grado superior que fuera incluso de lo que tenga que ver, cualquier cosa que tenga que ver con el cristianismo, con la cristiandad. Así que bueno, elementos de verdad que yo vi en el pentecostalismo, más que nada, fueron estos. O sea, el hecho de que pude ser capaz de entender la divinidad del Señor Jesús, la divinidad también del Espíritu Santo, nuestro Señor. En fin, pude aceptar entonces la Santísima Trinidad, y, y esto fue lo que me ayudó. Digamos, así fue como, en cierto modo, Dios me fue dando fe, la fe que necesitaba,
para, en última instancia, finalmente dirigirme al bautismo, ¿no? Y yo me bauticé también en esa misma comunidad en la cual al final nos terminamos quedando y no consideré otras denominaciones porque, pues como alguien recién llegado, yo más que nada me encontré con dos. Además que en Italia los protestantes no son muchos, no se han difundido mucho. Y las denominaciones que hay eh, hay varias, en realidad no son las dos que voy a mencionar, pero preponderadamente las siguientes dos, que son los pentecostales y los bautistas. Y un poco, de nuevo, entonces atendiendo a la denominación a la cual ya suscribía mi novia en aquel tiempo, mi señora ahora, eh, pues entonces al final me decanté yo también en ese primer momento por el pentecostalismo, ¿no? Y ahí, como digo, fue donde me bauticé, fue donde, por la gracia de Dios, pude ser adoptado por el Señor y ahí me quedé en esa denominación a lo largo de, como decía antes, casi 8 años, hasta que finalmente en febrero de 2022, por un debate que vi entre dos protestantes, los dos calvinistas, ciertamente, pero de denominaciones diferentes, uno Jonathan Ramos, el otro Néstor Díaz, probablemente esos nombres le suenen a muchos de los que están escuchando, pues por un debate que hubo entre ellos acerca del bautismo, Ramos postulaba el paido bautismo, en cambio Díaz postulaba el credo bautismo, ¿no? Entonces se daba esa contraposición entre ellos. Hasta ese momento yo no me había dado cuenta de que había buenos argumentos solo a partir de la Sagrada Escritura en virtud de los cuales se pudiera afirmar un bautismo de infantes. Yo no lo sabía. Y eso que para aquel momento, en la comunidad en la cual estaba, porque ya entonces estábamos viviendo aquí en España, pues en esa comunidad en la cual estaba, pues digamos, llegaron a conferir el privilegio de ser maestros, ¿no? Yo tuve el privilegio de impartir algunos cursos de apologética, donde también estuvo mezclado con teología, que uno que estructuré solo, pero que no dicté, otro que estructuré y que dicté, un tercero que estructuré y que no dicté, porque fue justo cuando justamente me cogió en el momento en el cual yo estaba en este proceso de revisión de la fe, entonces me pareció lo más oportuno no dictarlo porque yo todavía no estaba convencido de qué quería hacer con mi vida, ¿no? Si quería continuar siendo protestante o no. Y bueno, entonces la cuestión es que viendo ese debate me entró la duda y dije, ¿será que a lo mejor yo eh, o sea, ¿será que verdaderamente la doctrina correcta es el paido bautismo y no el credo bautismo, que era la doctrina que yo afirmaba hasta ese momento? Y luego me pregunté, ¿y será que a lo mejor hay algunas otras creencias que yo he tomado como absolutamente verdaderas y ciertas y que sin embargo no lo son? Entonces, en diciembre de 2022, en febrero de 2022, a partir de ese debate, fue cuando fue cuando entré, ¿no? En lo que para mí fue que yo llamé un proceso de revisión de la fe. Entonces fue revisando poco a poco aquellas creencias que son, digamos, más fundamentales, que son de mayor significancia para un cristiano, que yo había afirmado hasta ese momento, que había enseñado en múltiples ocasiones y que sin embargo en las cuales podría estar equivocado. Entonces empecé con el bautizo, después pasé a la Eucaristía y así poco a poco fui tirando del hilo y me encontré con siempre más cuestiones que como tal requerían de mi atención. Entonces, al final, pues todo esto en última instancia, para ahora no extenderme demasiado, me llevó en septiembre de ese mismo año, septiembre de 2022, a negar algunas de las creencias que postulaba como pentecostal y aceptar otras que son más bien propias del catolicismo, ¿no? No solamente del catolicismo, también hay algunas que afirman que se afirman en el ortodoxismo, pero bueno, que no son, pero sí típicamente hablando como tal protestantes, ¿no? Algunas de estas, por ejemplo, la transubstanciación en la Eucaristía, el bautizo de infantes, hay algunas denominaciones que sí las aceptan, pero entre los pentecostales no, en absoluto, lejos de ellos aceptar tal doctrina. La negación de la sola escritura, la aceptación de la tradición también como no solo autoridad interpretativa, sino también revelativa. Y la intercesión de los santos fue otra que también acepté.
Todo esto más o menos para septiembre de ese año. Y hasta ese momento todavía, pero no me planteaba yo en absoluto convertirme al catolicismo. Para mí en ese momento era, digamos, me quedo aquí en el protestantismo, pero quizás teniendo que hacer estos ajustes. Y finalmente, un mes después, en octubre, fue cuando sí, en cambio, me vi, digamos, obligado a darle una posibilidad tanto al ortodoxismo como también al catolicismo, porque me di cuenta de que esas creencias no se afirmaban en ninguna denominación protestante, y mientras que en cambio sí se afirmaba entre estas otras dos tradiciones cristianas. Y finalmente esto, como decía, me llevó en última instancia, en diciembre de ese mismo año, a convertirme al catolicismo. Hermano, ¿llegó a estudiar o le fue obstáculo, por ejemplo, los dogmas marianos? Sí, me fueron un Sí. poco difíciles de aceptar. De las cosas más difíciles que me resultaron difíciles de aceptar fueron justamente los dogmas marianos y el papado, y también el dogma acerca del papado. Esas fueron las cosas que más difíciles me resultaron de aceptar. Pero me di cuenta de que en realidad tienen su razón de ser. No son innovaciones como siempre, lamentablemente, bueno, no siempre, pero sí como al menos muchas ocasiones se nos dice por parte de, sobre todo de los protestantes, no son innovaciones, no son invenciones que se dieron de punto en blanco en algún momento porque, bueno, a la iglesia papista que le gusta tener su control sobre las personas, pues se tuvieron que inventar estas cosas que mezcladas además con la idolatría pagana, no tiene nada que ver. Tienen su, como tal, su punto de origen, su principio lo encuentran en el depósito de la fe. O sea, entonces ese cuerpo de doctrinas que el Señor Jesús le comunicó a los apóstoles y que ellos fueron comunicando, ¿no? Fueron transmitiéndoles a otros en la medida en la que evangelizaban. Claro que se tuvieron que dar unos desarrollos, en el sentido de profundizaciones en todo ese cuerpo doctrinal, en ese depósito de la fe, en esos artículos que habían recibido por parte del Señor, para finalmente llegar a esas conclusiones. Pero ciertamente que están ahí desde un primer momento, tal y como si fuera un diamante que en un primer momento se nos otorga en bruto y nosotros lo vamos puliendo hasta que finalmente nos quedamos con el esplendor del diamante, de su pureza en nuestras manos, ¿no? Pues algo ha sucedido también con los dogmas marianos, también con, bueno, en realidad el papado es algo que se afirmaba desde un primer momento, pero yo también, justamente por lo que es uno de los elementos esenciales del protestantismo, ¿no? El protestar en contra de qué, ¿no? A veces hay algunos que no se lo preguntan, ¿no? ¿Por qué protestantes? Y porque protestan en contra justamente de la autoridad del Papa, ¿no? Y entonces, por estas dos cosas, al inicio me fueron un impedimento, pero también, como digo, por la gracia de Dios, en última instancia, pude entenderlo y aceptarlos al final. Eh, Me parece interesante, hermano, el preguntarle, ¿no? ¿Cómo llegó a aceptar, por ejemplo, la intercesión de los santos? O y si me puedes decir, si tienes alguna devoción en particular a algún santo. Sí, sí, mi santo de devoción es Santo Tomás de Aquino, justamente. Yo Ujú, llegué a la conclusión de la doctrina de la intercesión de los santos, eh, primero a partir de algunos textos de la Sagrada Escritura que no son contundentes al 100%, esto hay que afirmarse, ¿no? No son, digamos, explícitos, algo así como, no, porque efectivamente hay santos en el cielo que interceden por nosotros. No, no tenemos algo así, como, pero tampoco de otras doctrinas importantes y comunes, ¿no? Compartidas entre todos los cristianos. Tampoco es que hay textos así como tan explícitos como los que a veces nos gustaría encontrarlos, ¿no? Pero bueno, para mí fueron suficientes, simplemente, o sea, haciendo una buena hermenéutica, tratando de entender el texto en su contexto, tratando de ver también un poco cómo, cuál fue la vivencia de la iglesia en esos primeros, digamos, a lo largo de los primeros años, de los primeros siglos. Pues me di cuenta entonces por estas dos cosas que efectivamente, perdón, por lo segundo me di cuenta que lo primero entonces, o sea, la interpretación era correcta, que la interpretación que yo hacía de esos textos, algunos, por ejemplo, no sé, bueno, no voy a hablar de lo que se encuentra en Segunda de Macabeos, porque para un protestante eso no tendría ninguna validez en términos, digamos, teológicos. Sí que sería interesante abordarlo desde una perspectiva histórica, porque como mínimo indican que había
en todo caso, una sección del judaísmo, ¿no? Que sí, como tal, postulaba una intercesión de los santos. Pero bueno, esto no sería un argumento muy fuerte en la interpretación inductiva que se hace en el protestantismo. Pero otros, en cambio, como por ejemplo la intercesión de Jeremías, sí que esta es bastante importante, de la cual también se nos habla en el libro de Malaquías. Ahora, esto, también el ver cómo en Apocalipsis se hablaba de cierta intercesión también que hacen, o sea, de oraciones, ¿no? Que se elevan a Dios por parte de aquellos que ya están en el cielo. Eso es evidente que no es que de modo apodíctico no se esté queriendo necesariamente decir, o sea, necesariamente ha de interpretarse como que efectivamente sea una intercesión en el cielo, porque no hay suficiente información como para que sea tan evidente para cualquier persona, ¿no? Tal y como, por ejemplo, es evidente que estos que tengo aquí detrás son libros. Y sin embargo, sí que hay información suficiente para poder, entendiéndolo en su contexto, no solo allá en ese capítulo de Apocalipsis, sino también en el contexto general y también, como decía, a la luz de la vivencia de la iglesia primitiva, pues entonces estas cosas me llevaron a aceptarlo con siempre mayor grado, hasta que finalmente también, razón por la cual también es mi santo de devoción, porque Dios lo usó mucho para ayudarme en mi conversión, justamente empecé a descubrir a Santo Tomás de Aquino. Al inicio yo me acerqué a él más que nada por una cuestión estrictamente hablando filosófica, pero después empecé a darme cuenta cómo también profundizaba en la teología de un modo tan sublime y con tanta claridad como nunca yo lo había encontrado en nadie hasta ese momento, y que justamente también trataba el tema de la intercesión de los santos, y eso fue lo que, digamos, terminó dando el golpe de gracia, ¿no? Fue lo que hizo que pudiera pudiera entenderlo cabalmente y entonces así también aceptarlo. Fantástico, fantástico, hermano. Sí, yo entiendo que un protestante no va a aceptar el capítulo de Segunda de Macabeos, creo que es el capítulo 15, donde Jeremías, ¿no?, aparece con su espada, ¿no?, y dice el texto que él es el profeta, el que intercede por el pueblo de Dios, ¿no? Esa parte, igual que Tobías, ¿no? El libro de Tobías, donde, por ejemplo, el arcángel de San Rafael, pues, dice a Tobías que él era el quien presentaba sus oraciones, ¿no?, ante el trono de Dios, ¿no? Yo entiendo que ellos no lo acepten porque no consideran esos libros, pues, canónicos, ¿no? Pero, aunque ellos no lo crean que sean canónicos, son canónicos, ¿no? Y son palabra de Dios. Hermano, llevas poquito tiempo de convertido, ¿no? Lleva desde septiembre, final de septiembre del 2022. Estamos ya casi, se va a cumplir el tercer aniversario, casi, de aquí a 2 semanitas. Bueno, convertir al catolicismo en realidad desde diciembre, no desde septiembre. En septiembre, Diciembre, ¿verdad? Diciembre, ajá, ¿no? en Bueno, septiembre falta me planteé algunas cosas, pero unos mesecitos falta, ¿no?, para cumplir ese tiempo. sí. ¿Dónde se ve Michele? Pues no sé, dentro de 10 años. Bueno, Vamos a no, jugar un no lo sé. poquito aquí a ser adivinos. No lo sé, nunca trato de, o sea, trato de no verme nunca, digamos, a distancias tan lejanas, porque primero, no sé, trato de mantenerme en el presente Ujú. porque no sé si al final Dios me dará vida también el día de mañana, ¿no? Probablemente no, o quizás sí, no lo sé. Entonces, por eso que no lo había pensado antes. Tengo que hacerlo ahora. De aquí en 10 años, no lo sé. Yo espero que lo más importante que sea preservar mi matrimonio, preservar mi paternidad, ¿no? O sea, en un sentido de mantenerlos bien, cuidándolos así como uno, por ejemplo, cuidaría un diamante precioso, y sobre todo también cuidar de mi fe, cuidar mi relación con Dios, ser un hombre más virtuoso, de mm, solucionar, digamos, problemas, vicios, pecados,
que contraigo en la actualidad y, poder seguir ayudando a las personas, y sea cual sea el punto, el momento, ¿no? Las condiciones en las cuales se encuentren. Por la gracia de Dios he podido ayudar a personas a salir del ateísmo, del agnosticismo y del protestantismo, ¿no? Entonces, finalmente, venir así a la plenitud de la fe. Espero poder seguir haciendo tal cosa si es que a Dios le parecerá bien seguir usándome, ¿no? Seguir, digamos, glorificándose en otras personas por medio de mí. Eso es todo lo que más me interesaría, lo que sería más relevante para mí. Fantástico. Yo creo, hermano, que su canal, ¿no? El de YouTube, yo creo que es súper útil tanto para un católico, ¿verdad? Como para un ateo curioso, ¿no? Que pueda estar por ahí, quiera ver lo que se mueve por el canal del hermano, ¿no? Como he dicho al comienzo, ese link va a quedar ahí debajo. Si hay algún ateo curioso, pues vaya al canal del hermano y quizás pues encuentre pues, respuestas que nunca pues quiso encontrar o nunca se planteó que se pudieran dar, ¿no? Pues yo creo que el canal del hermano pues ayudará a esas personas con dudas respecto a su fe. Y hermano, quisiera darle muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí y le doy gracias a Dios, ¿no? Por haber usado todos esos caminos, ¿no? A veces duros, ¿no? Para poder volver a su iglesia, pero que al final, pues yo pienso que vale la pena, ¿no? Al final, como el título de ese libro de Scott Camp, Roma, dulce hogar, ¿no? Pues el hermano Michele pues está y se siente en casa, ¿no? Y yo espero que sea así para siempre, ¿no? Que sigas prosperando, hermano, en la fe, que sigas ayudando a nuestros hermanos católicos, no católicos, ateos, agnósticos, ¿no? Todas las personas que se quieran acercar y tengan dudas sobre la existencia de Dios, algo tan básico como eso, ¿no? Pues quizás nuestro hermano tenga algún consejo, alguna palabra que le puedan animar, pues, a acercarse, ¿no? A ese, quizás para algunos, el Dios desconocido, ¿no? Podemos buscar el rostro de Dios, pues no sé, en Buda, en Krishna, pero solamente el rostro de Dios pues es uno, ¿no? En el cual pues se ha glorificado, ¿no? Que es en el rostro de Cristo Jesús. Pues, hermano, mil gracias, te mando un fortísimo abrazo y espero pues que sigas pues mostrando esa fe y esas enseñanzas pues a todo aquel que se quiera acercar pues a sus redes y a su canal, y lo felicito por su conversión. Muchas gracias, querido hermano. Nuevamente también muchas gracias por el privilegio de poder estar aquí, de poder compartir, de haber podido compartir este tiempo contigo, y de verdad, pues que esto pueda servirle a alguno. Si es que les sirviera mi testimonio, aunque fuera solo a una persona, pues con eso entonces yo me daría por satisfecho, y ya se habría al menos realizado un buen efecto, ¿no? En al menos una persona. Y muchas gracias de nuevo, hermano, que Dios te continúe bendiciendo. Igualmente, mi hermano. Pues a los hermanos que han llegado hasta aquí, pues os invito, ¿no? A dar like a este video, compartir este video también y compartirlo, ¿no? Y el motivo de ser siempre tan pesado, ¿no? Con el tema de los likes es que mientras más like le estemos dando al material que nos gusta, pues esta plataforma pues lo va a seguir recomendando, ¿no? El dar ese like es decirle a YouTube, este video a mí me sirvió, me ayudó, lo que sea, ¿no? Y YouTube pues ese like pues lo tendrá en cuenta y lo mostrará, el video este o lo que sea, ¿no? Lo mostrará a otro hermano que se pueda pues beneficiar también de lo que se enseñe en ese video. Pues hermanos, muchísimas gracias por visualizar este video. Dios os guarde, Dios os bendiga.